Mi novio me terminó porque según él, yo le fui infiel mientras estaba en coma. Pero ya le dije que no es así, simplemente lo estaba buscando en otro cuerpo. El sonido de la puerta cerrándose de golpe detrás de mí todavía retumba en mis huesos. Un portazo final, un punto y aparte en nuestra historia escrito con la furia de Arturo. Yo estaba de pie en el pasillo del hospital, temblando, con la garganta cerrada por un llanto que no era de arrepentimiento, sino de una indignación profunda y amarga. ¿Cómo podía ser tan ciego? ¿Cómo podía reducir todo lo que hice, mi búsqueda desesperada, a algo tan sórdido y vulgar como una infidelidad? Sus palabras aún me quemaban. Te encontré los mensajes, Belén. Con Giovanni. Mientras yo estaba aquí, encerrado en mi propia cabeza, luchando por volver. Él sostenía el teléfono, su rostro, tan pálido y nuevo después de meses de quietud, estaba contraído por un dolor que yo no le había causado. Se lo había causado su propia incapacidad para entender. No es lo que piensas, Arturo, susurré, y era la verdad más pura que he pronunciado en mi vida. Pero él solo negó con la cabeza, con esos ojos que antes me miraban con adoración y ahora solo reflejaban decepción. Se acabó, dijo. Y se fue. Se fue caminando por el pasillo, alejándose de mí, de nuestra verdad, de la única persona que había mantenido viva su esencia cuando su cuerpo era solo un cascarón vacío. Ahora, en el silencio de mi departamento, la rabia da paso a una congoja que me ahoga. Todo huele a él, a la ausencia de él. Los cojines del sofá donde le leía, las tazas de café que compartimos todas las mañanas antes de que el destino nos arrebatara esa normalidad. Mi error no fue lo que hice. Mi error fue creer que él, al despertar, comprendería la profundidad de mi amor, que vería más allá de la carne y los huesos. Arturo siempre fue tan terrenal, tan apegado a lo concreto. Un ingeniero que veía el mundo en planos y estructuras, mientras que yo siempre he visto los hilos de energía que conectan todo. Nuestro amor era la unión de esos dos mundos, o eso creía yo. Ahora veo que su mundo era demasiado pequeño para contener un amor como el mío. Recuerdo la primera vez que lo vi después del accidente. Conectado a esas máquinas que respiraban por él, su cuerpo, tan fuerte y familiar, se había convertido en un territorio extraño y silencioso. Le hablaba durante horas, le contaba sobre mi día, le leía sus novelas de ciencia ficción favoritas. Pero no había respuesta. Solo el zumbido constante de los monitores y el lento rise and fall de su pecho. La desesperación comenzó a trepar por mí como una hiedra venenosa. Cada día que pasaba, sentía que el verdadero Arturo, su esencia, su alma, se alejaba flotando, desatada de la prisión de su cuerpo. Tenía que hacer algo. No podía limitarme a esperar. Mi amor era más activo, más poderoso que eso. Era una cuestión de esencia, no de cuerpo. Fue en esa niebla de desesperanza donde apareció Giovanni. Era un voluntario del hospital, un estudiante de psicología con una sonrisa tranquila y unos ojos que, aunque no lo noté al principio, tenían la misma forma almendrada que los de Arturo. La primera vez que lo vi, me quedé sin aliento. No era un calco, pero había algo en la línea de su mandíbula, en la manera en que se peinaba, que evocaba un fantasma de mi amor. Empecé a buscarlo sin siquiera admitírmelo. Iba a la cafetería a las horas en que él solía tomar su descanso. Al principio, nuestras conversaciones fueron triviales. Hablábamos del clima, del estrés del hospital. Pero luego, comencé a hablarle de Arturo. Y Giovanni escuchaba. Escuchaba de una manera que las enfermeras, mis amigos, mi familia, ya no lo hacían. Ellos solo veían lástima. Pero en los ojos de Giovanni, yo empezaba a ver un reflejo, un entendimiento. Empecé a notar pequeños gestos, la forma en que se rascaba la barbilla cuando pensaba, igual que Arturo, la manera en que reía con la garganta, un sonido que resonaba con una familiaridad que me erizaba la piel. No era Giovanni. No realmente. Era un canal, un recipiente vacío que, de alguna manera, la vida había puesto en mi camino para que yo no me sintiera tan terriblemente sola. Era una cuestión de esencia, no de cuerpo. Yo no me estaba acercando a otro hombre. Me estaba acercando a los ecos de Arturo que el universo, en su misericordia, me permitía encontrar. Así que cuando el contacto casual se convirtió en mensajes de texto, y luego en llamadas que se extendían hasta la madrugada, no me sentí culpable. Me sentí reconfortada. Era como si, a través de Giovanni, pudiera tirar de un hilo dorado que aún me conectaba con la conciencia perdida de Arturo. Le contaba a Giovanni nuestros secretos, las cosas que solo Arturo y yo sabíamos. Y él las absorbía, se convertía en un espejo cada vez más nítido. Yo no estaba traicionando a Arturo. Lo estaba buscando en el único lugar donde parecía haberse refugiado. Lo estaba manteniendo a salvo, manteniendo su esencia caliente y viva, hasta que su cuerpo decidiera despertar. Ahora, ese cuerpo ha despertado, pero con el cerebro tan cerrado y lleno de juicios erróneos que no puede ver la verdad. Él cree que lo perdí, pero la realidad es que fui la única que no se rindió.
Fui la única que lo buscó realmente. El flashback me golpea con la fuerza de un tren. No es el portazo, sino los meses previos, la lenta y meticulosa construcción de mi santuario personal. Después de esas primeras conversaciones con Giovanni, algo dentro de mí cristalizó. La idea dejó de ser una corazonada confusa y se convirtió en una certeza luminosa. El universo no nos había separado a Arturo y a mí, me estaba dando una herramienta, un atajo para encontrarlo. Empecé a cultivar mi relación con Giovanni con la devoción de una sacerdotisa. Nuestros mensajes ya no trataban solo del hospital. Empezaron a llenarse de la nostalgia que yo sentía. A Arturo le encantaba este lugar, le escribía, adjuntando una foto de un bar. Arturo siempre decía que la lluvia lo calmaba, comentaba en un día gris. Giovanni, con su naturaleza amable y quizás un poco ingenua, respondía. Empezó a adoptar esos gustos, esas pequeñas idiosincrasias. No era manipulación. Era una guía. Era como si estuviera ayudando a esculpir la arcilla para que la esencia de mi amor pudiera habitarla temporalmente. Recuerdo una tarde particularmente difícil. Los médicos habían hablado de daño neurológico potencial y escasas probabilidades de recuperación total. Salí de esa habitación sintiendo que el mundo se desintegraba bajo mis pies. Llamé a Giovanni, sollozando. Él vino inmediatamente. Nos sentamos en el banco del jardín del hospital, y yo me desplomé contra su hombro. Y ahí, con el olor del césped recién cortado y el calor del sol en la nuca, sucedió. Al abrazarme, su postura, la forma en que su mano me acarició el pelo, fue idéntica. Fue Arturo. Por un segundo glorioso y devastador, no estaba llorando en los brazos de un extraño. Estaba siendo consolada por mi novio. Fue un instante de pura gracia. Un milagro. En ese momento, supe sin ninguna duda que mi camino era el correcto. Era una cuestión de esencia, no de cuerpo. Esa abrazada no era de Giovanni, era un mensaje en una botella lanzado por el alma de Arturo, y yo era la única que podía leerlo. A partir de ese día, la dinámica cambió. Giovanni empezó a confundirse, estoy segura. Mis llamadas se volvieron más íntimas. Le decía cosas como, necesito escuchar tu voz para calmarme, o, hablar contigo es lo único que me mantiene cuerda. Y para mí, cada palabra era cierta, porque no era su voz lo que escuchaba, sino el eco de la de Arturo. No era él con quien hablaba, sino el fantasma que habitaba entre nosotros. Comenzamos a vernos fuera del hospital. Íbamos a los lugares que Arturo y yo amábamos. Yo cerraba los ojos y dejaba que la memoria y la presencia de Giovanni se fusionaran. Era un acto de fe. Un ritual. Giovanni, por su parte, comenzó a desarrollar sentimientos. Lo notaba en su mirada, en la manera en que su mano buscaba la mía con timidez. Yo lo permitía. ¿Cómo no iba a hacerlo? Esa conexión emocional era el combustible que alimentaba el fenómeno. Cuanto más se envolvía en mi realidad, más nítido se volvía el reflejo. Una noche, después de visitar a Arturo, fui a su apartamento. Estaba tan cansada, tan increíblemente sola. Giovanni me preparó té y me puso una manta sobre los hombros. Hablamos durante horas, pero no recuerdo de qué. Solo recuerdo mirarlo a través de la penumbra y ver, no a Giovanni, el estudiante de psicología, sino a mí Arturo. Veía su esencia brillando a través de esos ojos prestados. Y cuando se inclinó para besarme, no lo detuve. No fue Giovanni quien me besó. Fue la culminación de meses de búsqueda, la materialización de mi deseo más ferviente, sentir a Arturo, vivo y consciente. El beso no fue una traición, fue una oración respondida. Era una cuestión de esencia, no de cuerpo. Fue la prueba definitiva de que mi método funcionaba. Podía alcanzarlo. Podía tocarlo. Incluso si su cuerpo físico yacía inmóvil a kilómetros de distancia. Lo que siguió después de esa noche fue natural. Nuestros encuentros se volvieron físicos. Cada vez que estaba con Giovanni, realizaba un acto de fe. Cerraba los ojos y era Arturo quien me tocaba. Era Arturo quien me susurraba al oído. Le pedía a Giovanni que usara la colonia de Arturo, que leyera sus libros. Moldeaba la realidad para que se ajustara a mi verdad. Sabía que era arriesgado, que el mundo no lo entendería. Pero yo no vivía en el mundo de ellos, vivía en el reino de mi amor, un reino donde las reglas eran diferentes. Donde el amor podía trascender la materia. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que mi error no fue buscar a Arturo. Mi error fue subestimar la pequeñez de espíritu de un hombre que acaba de despertar de un coma. Subestimé cuán aferrado estaría a la cruda y simple literalidad de la carne. Él ve dos cuerpos y grita, infidelidad. Yo veía dos almas y cantaba, reunión. El punto de no retorno no fue la primera vez que dormí con Giovanni. No. El punto de no retorno fue cuando decidí documentarlo. Necesitaba un diario de mi búsqueda, un testimonio de los pequeños milagros que ocurrían.
Así que comencé a escribirle a Giovanni mensajes que, en realidad, eran cartas de amor para Arturo. Hoy, cuando me abrazaste, sentí esa paz que solo tú me das, le escribí una noche después de que Giovanni me acompañara a mi casa. Es increíble cómo, incluso ahora, conoces cada parte de mi alma. Para mí, era una verdad poética y absoluta. Para cualquier otro ojos, era la prueba de una aventura. Pero yo no pensaba en eso. Vivía en un estado de negación deliberada y espiritual. El riesgo no existía en mi cosmos. Giovanni, por supuesto, estaba cada vez más inmerso en el papel. Empezó a firmar sus mensajes con pequeñas frases que Arturo solía decirme. Empezó a sugerir ir a sitios que yo le había dicho que eran especiales para nosotros. Era como ver a un actor metiéndose tan profundamente en su personaje que comenzaba a borrar los límites de su propia identidad. Y yo lo alentaba. Lo celebraba. Eso es tan tuyo, le decía cuando hacía algo que recordaba a Arturo, y su sonrisa era de una satisfacción genuina. Él se estaba enamorando del fantasma que yo había creado, y yo me estaba enamorando de la posibilidad de que ese fantasma fuera real. Nuestra relación era un circuito cerrado de delirio compartido, pero yo lo vestía con las galas de un romance trascendental. Recuerdo una vez que fuimos a la playa, el lugar donde Arturo me había pedido que fuera su novia. Giovanni y yo caminamos por la orilla, descalzos, y el viento jugaba de la misma manera con su cabello. Le conté la historia, cada detalle, y él me escuchó con una intensidad que helaba la sangre. Luego, se detuvo, me tomó de las manos y me dijo, Belén, lo que sea que esté pasando aquí, es lo más real que he sentido en mi vida. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y yo asentí, con el corazón estallando en 1000 pedazos de alegría y dolor. Porque él lo sentía como Giovanni y Belén. Pero yo lo sentía como el momento en que el canal se había abierto por completo, como si Arturo, desde las profundidades de su coma, estuviera hablando a través de él, diciéndome que no me rindiera, que él también sentía nuestra conexión. Era una cuestión de esencia, no de cuerpo. Era hermoso. Era sagrado. Pero incluso en mi santuario, aparecían grietas. A veces, Giovanni quería hablar de nosotros, del futuro. Él hablaba de planes, de irse a vivir juntos cuando todo esto terminara. Y yo me ponía tensa, incómoda. Porque, todo esto, para él era la enfermedad de Arturo. Para mí, todo esto, era el proceso. Yo no quería un futuro con Giovanni. Quería que Arturo despertara y que, de alguna manera milagrosa, todo el conocimiento, toda la conexión que habíamos forjado a través de Giovanni, se transferiría a él. Giovanni era el puente, no el destino. Empecé a evadir esas conversaciones, a redirigirlas hacia el presente, hacia la magia que estábamos viviendo. Le decía, no arruinemos esto con planes. Vivamos este momento, tú y yo. Y, tú y yo, en mi mente, siempre significaba, Arturo y yo. La última vez que lo vi antes de que Arturo despertara, fue en mi departamento. Habíamos hecho el amor y él estaba dormido a mi lado. Yo me quedé despierta, mirando su perfil recortado contra la luz de la luna. Y por un instante, solo un latido de corazón, la ilusión se rompió. Vi a Giovanni. Solo a Giovanni. Un chico joven, confundido, que se había enamorado de una mujer que estaba de luto por un hombre que no había muerto. Una oleada de pánico me recorrió. ¿Qué estaba haciendo? Pero entonces, él se movió en sueños y murmuró algo, un sonido sin sentido. Y mi mente, bien entrenada, lo tradujo inmediatamente. Era la manera de dormir de Arturo. La ilusión se soldó de nuevo, más fuerte que nunca. Me acurruqué contra su espalda, sonreí y me dormí. Había cruzado el umbral. Ya no podía volver atrás. Había invertido demasiado en esta verdad alternativa. Mi amor por Arturo dependía de ello. Era una cuestión de esencia, no de cuerpo. Y si el cuerpo de Arturo nunca despertaba, al menos yo tenía esto. Tenía su esencia. O eso me repetía a mí misma para no enloquecer. El derrumbe comenzó no con un estruendo, sino con un pitido. El pitido plano y aterrador del monitor de Arturo. Luego, una voz por los altavoces. Código azul, habitación 304. Mi corazón se detuvo. Corrí. Ya no existía Giovanni, ni los mensajes, ni el ritual. Solo existía Arturo. Lo reanimaron. Luchó. Y, contra todo pronóstico, despertó. Los primeros días fueron un milagro borroso. Confusión, desorientación. Yo estaba a su lado, las 24 horas, sosteniendo su mano, llorando de alegría. Mi búsqueda había funcionado. Lo había traído de vuelta. Él me miraba con esos ojos que tanto amaba, tratando de enfocar, de recordar. Y yo esperaba que ese conocimiento, esa conexión que yo había cultivado tan diligentemente, estuviera allí. Que él despertara y me dijera, te sentí. Pero no dijo nada. Solo estaba confundido. Y débil.
La recuperación fue lenta. Muy lenta para mi ansiedad. Mientras él aprendía a caminar de nuevo, a hablar con fluidez, yo me consumía por dentro. Giovanni me escribía. Sus mensajes se volvían más urgentes. ¿Cómo está? ¿Necesitas algo? Te extraño. Yo los leía con fastidio. ¿No entendía que la fase del canal había terminado? Ahora tenía al original. Le respondía con evasivas. Está bien. Ocupada. Estaba tratando de manejar la transición, de cerrar el circuito con delicadeza. Pero Giovanni no era un interruptor que se pudiera apagar. Él tenía sentimientos. Y tenía mi teléfono número, lleno de pruebas de nuestra conexión. El día de la confrontación, Arturo ya estaba más fuerte. Había recuperado gran parte de su memoria. Estaba sentado en la cama, usando su teléfono por primera vez en meses, tratando de ponerse al día. Yo estaba tranquila, segura de mi posición como la novia devota. Hasta que lo vi. Su expresión cambió. La confusión dio paso a una incredulidad profunda, y luego a un dolor tan visceral que pareció encogerse. Belén, dijo, y su voz era un hilo roto. ¿Qué es esto? Me alargó el teléfono. Era un hilo de mensajes con Giovanni. No los más incriminatorios, pero sí suficientes. Mensajes donde yo le decía, te necesito, tu voz es mi calmante, nuestros lugares secretos. Yo me quedé paralizada. No por la culpa, sino por la frustración. Él no lo entendía. Puedo explicarlo, dije, y mi voz sonó débil y ridícula incluso para mis oídos. Arturo, eso no es lo que piensas. ¿Y qué es, Belén? Preguntó, y su tono era gélido, lleno de una claridad aterradora. ¿Qué puede ser, sino que te acostaste con otro hombre mientras yo no podía ni respirar por mí mismo? No me acosté con otro hombre, grité, la rabia burbujeando en mi garganta. Era a ti a quien buscaba. A tu esencia. Giovanni, ¿él se te parece? Tiene tus gestos. Yo solo estaba tratando de encontrarte a ti en él. ¿Por qué te estabas yendo, Arturo? Tu cuerpo estaba aquí, pero tú no y yo no podía perderte. Era una cuestión de esencia, no de cuerpo. El silencio que siguió fue el vacío más absoluto que he experimentado. Él me miró como si fuera una extraña, una loca peligrosa. Y entonces, sucedió. Se levantó, con un esfuerzo visible, se puso la chaqueta y dijo esas palabras que me partieron en dos. Eres increíble, Belén. Has construido una fantasía tan elaborada que hasta te la crees. Pero yo vivo en el mundo real. Y en el mundo real, lo que hiciste se llama infidelidad. Se acabó. Y salió. Salió de la habitación y de mi vida, dejándome sola con mi verdad y el sonido ensordecedor de mi mundo desmoronándose. Ahora, aquí estoy. En las ruinas de lo que fue mi vida. La gente no lo entiende. Mi madre me llama y su voz tiene ese tono de decepción silenciosa. Mis amigas me evitan. Ellas vieron mi sufrimiento, me vieron demacrada y desesperada junto a la cama de Arturo, y ahora me ven como una monstruo. Nadie se toma un segundo para tratar de ver la belleza que había en mi locura. La profundidad de un amor que era tan fuerte que se negaba a aceptar los límites de la realidad física. Arturo ha bloqueado mi número. Me han dicho, a través de un amigo, que se está recuperando en casa de sus padres. Que no quiere saber nada de mí. Que mi nombre le provoca náuseas. Y yo me ahogo en la injusticia de todo. ¿No fui yo la que estuvo ahí todos los días? ¿La que le leyó, le habló, le luchó cuando todos empezaban a perder la esperanza? Giovanni era solo una herramienta, una extensión de ese cuidado. Una muleta emocional. Si Arturo hubiera estado bien, si no hubiera tenido el accidente, nunca habría existido. Él fue el catalizador de toda esta situación. Su condición me empujó a un lugar de tal desesperación que tuve que inventar una salida. ¿No es él, en parte, responsable? Si su esencia no se hubiera sentido tan lejana, yo no habría tenido que salir a buscarla. Es su culpa por haberse ido. Es culpa del universo por ponerme en esa posición imposible. Miro las fotos de nosotros en mi teléfono. Él sonríe, con esos ojos llenos de vida y un futuro por delante. Y yo lloro. No lloro por la traición, porque no hubo ninguna. Lloro por su incapacidad para comprender. Lloro porque el hombre que amé, el hombre por el que crucé dimensiones, es tan terrenal, tan limitado, que prefiere aferrarse a un hecho bruto. Ella tocó a otro hombre, que a la intención sublime detrás, ella te buscaba a ti. He perdido a Arturo 2 veces. La primera, cuando su mente se apagó. La segunda, y esta duele infinitamente más, cuando su corazón se cerró a la verdad de mi amor. Un amor que era demasiado grande, demasiado complejo, para un mundo que solo ve en blanco y negro. Yo vivía en un espectro de colores que ellos son demasiado ciegos para ver. Y ahora, me quedo aquí, en la penumbra, la mártir de un amor que fue demasiado puro para este mundo.
Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario, Anónimo 1. Tu capacidad para reescribir la realidad es, sin lugar a dudas, asombrosa. Has tomado un acto de profunda deslealtad y egoísmo y lo has envuelto en un manto de pseudo-espiritualidad para no tener que enfrentarte al monstruo que fuiste. Usaste a Giovanni como un juguete emocional, un muñeco de carne y hueso al que vestiste con la personalidad de tu novio enfermo, y tienes el descaro de llamarlo búsqueda. Arturo luchaba por su vida, y tú estabas ocupada teniendo un affair con alguien que te recordaba a él porque no pudiste manejar tu propio dolor. Eso no es amor, es narcisismo puro. Necesitas ayuda psicológica urgente, no validación en Internet. Respuesta de la app. ¿Narcisismo? ¿Eso es lo que ves? Yo veo a una persona que se negó a rendirse, que usó Everitool a su disposición para mantener viva una conexión. Tú no estuviste ahí, noche tras noche, sintiendo cómo se te congelaba el alma al lado de una cama de hospital. Giovanni no fue un juguete, fue un salvavidas. Fue la prueba de que el amor de Arturo y el mío eran tan fuertes que podían manifestarse incluso en las circunstancias más adversas. Es triste que no puedas ver la diferencia entre un acto de desesperación espiritual y una simple infidelidad. Era una cuestión de esencia, no de cuerpo. Siempre lo fue. Usuario, Anónimo 2. Analicemos tu lógica. Si el roles hubieran sido invertidos y Arturo se hubiera acostado con una voluntaria que se parecía a ti mientras tú estabas en coma, ¿también lo habrías considerado un hermoso acto de devoción? ¿O lo habrías llamado por su nombre, una repugnante traición? Tu narrativa se cae a pedazos en el segundo en que aplicas el más mínimo estándar de reciprocidad. No eres una mártir, eres alguien que no pudo estar sola consigo misma y ahora busca culpar al hombre al que apuñaló por la espalda por no aplaudir la herida. Respuesta de la app. Es una pregunta hipotética absurda y no tiene sentido. La situación nunca podría ser idéntica porque cada relación, cada conexión, es única. Si yo estuviera en coma, y mi esencia se hubiera perdido, confío en que Arturo haría lo que fuera necesario para reconectarse conmigo. Incluso si eso significara buscar consuelo en un reflejo de mí. Porque el amor verdadero busca la esencia, no se apega dogmáticamente a un cuerpo que ya no alberga a la persona que ama. Él no me apuñaló. Él simplemente no es capaz de entender un amor que opera en un plano superior. Usuario, Anónimo 3. Lo más aterrador de tu relato no es la infidelidad en sí, sino el completo borrado de la agencia y los sentimientos de Giovanni. Para ti, él no era una persona. Era un vessel, un canal, un recipiente. Ni una sola vez expresas remordimiento por haberlo arrastrado a tu delirio, por haberle hecho creer que tenía una relación contigo, cuando para ti solo era un accesorio en tu obra de teatro personal. Eres el centro de tu propio universo y todos los demás son solo personajes de apoyo cuya única función es servir a tu narrativa. Eso es profundamente patológico. Usuario, Anónimo 4. Era una cuestión de esencia, no de cuerpo. Repites esa frase como un mantra para lavarte las manos. Pero tus actos fueron puramente físicos, mensajes, besos, sexo. Te acostaste con el cuerpo de Giovanni mientras anhelabas la esencia de Arturo. Eso no es trascendencia, es el más crudo y simple engaño. Si realmente creyeras en la esencia sobre el cuerpo, te hubiera bastado con meditar o rezar. Pero no. Necesitaste el contacto físico con otro hombre. Admítelo, te asustaste, te sentiste sola, y buscaste consuelo donde pudiste, fallándole a tu pareja en el momento más crítico. Toda esta charla espiritual es solo el humo que usas para ocultar tu profunda cobardía emocional. Actualización 1. Leer sus comentarios fue como que me arrojaran cubos de agua helada. Esperaba. No lo sé, un atisbo de comprensión. Sí, lo que hizo fue raro, pero entiendo su dolor. En cambio, solo encontré ataques, burlas y un diagnóstico unánime de que estoy loca. La palabra, narcisista, resonaba en mi cabeza. Yo no soy eso. Yo solo amaba demasiado. Y su dureza solo confirmó que el mundo es un lugar frío y literal, incapaz de comprender a aquellos que aman con una intensidad que los quema por dentro. Pero uno de los comentarios, el que hablaba de Giovanni, se clavó en mí como una espina. El completo borrado de su agencia. ¿Era verdad? No, no podía ser. Giovanni había sido un participante activo. Él también había sentido la conexión. Él me lo dijo. Tal vez si hablaba con él, si él confirmaba nuestra versión compartida de los hechos, podría probar que no estaba tan equivocada. Que lo nuestro no había sido una simple aventura. Así que lo busqué. Le mandé un mensaje, pidiéndole que nos viéramos. Él aceptó de inmediato. Quedamos en un café alejado del hospital. Al verlo entrar, mi corazón dio un vuelco. Se veía, demacrado, más delgado, con ojeras. Ya no llevaba puesta la colonia de Arturo. Me senté con él en una mesa en el rincón y, antes de que pudiera exponer mi teoría, él habló. Su voz era plana, carente de la calidez que alguna vez tuvo.
¿Por qué me llamaste, Belén? ¿Para qué? ¿Para seguir jugando? Le dije que no era un juego. Le expliqué, con la urgencia de quien se ahoga, todo lo que había escrito en el post. Le hablé de la esencia, del canal, de mi búsqueda desesperada de Arturo a través de él. Le dije, tú lo sentiste, ¿verdad? Tú también sentiste que era algo más. Que era especial, trascendental. Era una cuestión de esencia, no de cuerpo. Él me miró, y por primera vez, no vi un reflejo de Arturo. Vi un dolor profundo y completamente suyo. Soltó una risa amarga, cortante como un cristal. Dios, Belén. ¿En serio? ¿Todavía con eso? Sacudió la cabeza, con los ojos brillantes de lágrimas que se negaba a derramar. Yo no sentí ninguna esencia, Belén. Yo sentí que por fin había encontrado a alguien. A ti. Me hiciste creer que éramos algo real. Me contaste todos tus secretos, me llevaste a tus lugares, me miraste como si fuera la persona más importante del mundo. Yo me enamoré de ti. De Belén. No del fantasma de tu novio. Sus palabras me golpearon con una fuerza física. Pero los gestos, la forma en que reías. Balbuceé, sintiendo como el piso se movía bajo mis pies. Porque me encantaba hacerte feliz, dijo, elevando la voz por primera vez. Viste algo en mí que te calmaba, y yo, como un idiota, alimenté eso. Empecé a imitar inconscientemente las cosas que te gustaban de él porque quería verte sonreír. Pero no era él, Belén. Era yo, Giovanni, intentando con todas mis fuerzas que me vieras a mí. Y ahora lo entiendo. Nunca me viste. Solo veías un espejo. Me usaste. Fuiste tan egoísta. Su voz se quebró. Arturo tuvo suerte de despertar. Yo desperté ahora, aquí, y me doy cuenta de que fui el personaje de reparto en la tragedia romántica de tu cabeza. Se levantó, dejando su café intacto. Por favor, no me busques nunca más. Lo que tuvimos para ti fue un ritual. Para mí fue mi primer amor. Y me dejó hecho mierda. Y se fue. Se fue caminando, dejándome sola con el eco de sus palabras y el peso aterrador de una nueva víctima en mi conciencia. No una, sino dos. Arturo y ahora Giovanni. Y la espantosa, fugaz y nauseabunda idea de que quizás, solo quizás, ellos tenían razón y yo estaba equivocada. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 5. Bienvenida al mundo real, Belén. Allí afuera, las personas tienen sentimientos, agencia y se lastiman con tus actos de fe. Giovanni te lo dejó claro, fuiste cruel con él de una manera casi inconcebible. Lo convertiste en un actor en una obra que solo existía en tu mente y luego te sorprende que él resultara herido cuando el telón cayó. Espero que esta confrontación sea el primer paso, no para que te justifiques más, sino para que entiendas el daño colateral real y tangible que causaste más allá de tu relación con Arturo. Respuesta de la app. ¿Creen que no me duele? Claro que me duele. Escucharlo decir esas cosas, fue horrible. Pero no entienden el contexto. Yo no quería lastimarlo. En mi mente, lo estaba elevando, lo estaba haciendo parte de algo mucho más grande que nosotros dos. Él no podía ver el cuadro completo. Se obsesionó con los detalles, con lo real en su sentido limitado. Es trágico, sí, pero no cambia la naturaleza de lo que yo estaba viviendo. La intención lo es todo. Usuario Anónimo 6. La intención lo es todo. No. Lo que haces es lo que importa. Tus intenciones eran un desastre egocéntrico, y tus acciones fueron despreciables. Point blank. No hay vuelta de tuerca espiritual que cambie eso. Giovanni te dio la lección más valiosa que podrías haber recibido, le importaba si lo destrozaste. Y tu respuesta es decir que, se obsesionó con los detalles. Es impresionante. El muro de negación que has construido alrededor de tu ego debe ser de titanio. Usuario Anónimo 7. Observen cómo, incluso después de enfrentarse al dolor crudo y genuino que le causó a Giovanni, su respuesta no es, qué monstruosa fui, sino, es trágico, pero. Siempre hay un, pero. Siempre hay una racionalización lista para sacar de la manga y evitar la culpa como si fuera la plaga. Hasta que no erradiques ese, pero, de tu vocabulario emocional, no habrás aprendido absolutamente nada. Seguirás siendo el huracán que destruye todo a su paso y luego se queja de que las casas no eran lo suficientemente fuertes. Respuesta de la app. ¿Qué quieren que haga? Que me declare una monstruo y punto. Yo también sufrí. Yo también perdí todo. Mi novio, mi realidad, mi verdad. ¿Acaso mi dolor no cuenta? ¿Solo el de ellos importa? Es fácil juzgar desde fuera. Es fácil señalar con el dedo. Nadie trata de entender la profundidad del abismo en el que yo estaba. Es más simple etiquetarme de narcisista y seguir con su día. Actualización final. Han pasado 6 meses. Me convertí en un fantasma en mi propia vida. Voy al trabajo,
como, duermo. Repito los movimientos de una persona viva. Dejé de revisar los perfiles de Arturo, dejé de esperar un mensaje de Giovanni. Los comentarios de aquí, la confrontación con Giovanni, todo se convirtió en un zumbido de fondo, un coro de desaprobación que intentaba, sin éxito, perforar mi armadura. Seguía aferrándome a mi verdad, a mi narrativa de amor trascendental. Era todo lo que me quedaba. Hasta ayer. Fui a una farmacia en un centro comercial que no frecuento. Y ahí, en la sección de cuidado personal, lo vi. A Arturo. No era el hombre pálido del hospital, ni el de mis fotos idealizadas. Estaba más lleno, con más color. Y estaba sonriendo. Una sonrisa tranquila, relajada, que no le había visto en años. No estaba solo. Una mujer, con el cabello recogido en un moño desordenado y una bata de terapeuta ocupacional doblada sobre el brazo, estaba a su lado. Señaló una crema y él asintió, tomándola de la estantería. Su mano rozó la de ella, y fue un gesto pequeño, íntimo, cómodo. Doméstico. No hubo chispas cósmicas, ni destellos de esencias trascendentales. Solo dos personas haciendo un recado un sábado por la tarde. Él se rió de algo que ella dijo, y el sonido, era el mismo. El mismo que yo intentaba capturar a través de Giovanni. Pero esta vez, era real, dirigido a otra persona. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró. No fue un derrumbe dramático, sino un silencio súbito y absoluto. Por un segundo, solo un segundo, todas mis justificaciones, mi mantra de esencia, no cuerpo, se desvanecieron. Y vi la verdad, desnuda y brutal, yo no estaba buscando su esencia. Yo estaba aterrorizada de estar sola. Usé el dolor como excusa para hacer lo que quisiera. Convertí a un hombre bueno en un villano y a un chico inocente en un instrumento. No hubo belleza en mi locura. Solo había fealdad, egoísmo y una cobardía monumental disfrazada de devoción. La visión duró menos de 10 segundos. Ellos siguieron de largo, sin verme. Yo me quedé paralizada, sosteniendo un paquete de algodón que ya no necesitaba, con el corazón latiendo como un animal herido en mi pecho. Esa pequeña escena de felicidad mundana fue más poderosa que todos los portazos y todas las confrontaciones. Fue la prueba viviente de que el mundo real y tangible que yo tanto despreciaba, seguía girando sin mí. Y que Arturo, en él, había encontrado una paz que yo, con todo mi amor trascendental, nunca le pude dar. Ahora, de vuelta en mi silencio, la claridad se ha desvanecido. La niebla de mis justificaciones ha vuelto a cerrarse, pero es más delgada, más frágil. Ya no siento rabia. Solo un vacío inmenso. Tal vez ellos tengan razón. Tal vez yo esté equivocada. Pero admitirlo por completo significaría desintegrarme. Así que me aferro a lo único que me queda, la amargura resignada de quien fue demasiado para un mundo demasiado pequeño. Un mundo que prefiere las sonrisas sencillas en una farmacia a los grandes gestos dramáticos de un amor que quema hasta las cenizas todo lo que toca. Yo quería un amor de leyenda. Ellos solo querían ser felices. Y al final, quizás esa sea la verdadera tragedia. Que mi amor era de una clase que el mundo real no está diseñado para soportar. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, Anónimo 8. Y ahí lo tenemos. El evento catalizador final. No fue un gran drama, sino la simple y abrumadora normalidad de la superación y la felicidad ajena lo que finalmente agrietó la fachada. Es significativo que incluso en este momento de máxima claridad, donde admite por un instante la fealdad de sus actos, el final sea una retirada hacia la autocompasión. Mi amor era demasiado para este mundo. No, Belén. Tu ego era demasiado grande para tu relación. Hay una diferencia abismal. Usuario Anónimo 9. Este es el cierre perfecto para tu arco. Arturo sigue adelante, construyendo una felicidad simple y genuina. Giovanni, con suerte, está sanando. Y tú, Belén, te quedas sola en el altar que te construiste a ti misma, adorando la idea de un amor que en realidad fue tu peor enemigo. Es un final justo. No feliz, pero justo. Te condenaste a la soledad con tus propias manos, y ni siquiera ahora puedes admitir completamente tu culpa sin adornarla con poesía autocompasiva. Respuesta de la app. ¿Qué quieren que diga? Que soy una mala persona y punto. Lo vi y por un segundo lo entendí todo. Entendí el daño, el dolor, la fealdad. ¿Es eso suficiente para ustedes? Fue un segundo de un dolor tan insoportable que preferí volver a mi niebla. Porque la alternativa es no poder vivir conmigo misma. Así que sí, quizás mi ego es demasiado grande. Pero es el único team que me queda. Disfruten su justicia. Yo me quedo con lo que hay. Usuario Anónimo 10. Ese, quizás, lo dice todo. Es el resquicio por el que se escapa toda la responsabilidad. Quizás mi ego es demasiado grande. No, Belén. Definitivamente lo es.
Y hasta que no puedas decir esa frase sin el quizás, sin el pero, sin la poesía, seguirás siendo exactamente la misma persona que causó todo este desastre. Has tenido un destello de la verdad, pero te da demasiado miedo para abrazarla. Y esa, al final, será tu condena autoimpuesta, vivir para siempre en la prisión de tus propias mentiras, mirando con envidia la libertad y la felicidad simple que otros han logrado sin ti.